Vamos a dar por inaugurado nuestro octavo webinario 2022. Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad veremos el tema denominado El microbioma del agua corriente codifica datos hidrológicos a través de escalas. Muchas preguntas fundamentales en hidrología siguen sin respuesta porque hay un límite a la información que se puede extraer a partir de los datos existentes. Las comunidades microbianas acuáticas constituyen un nuevo tipo de datos ambientales para los hidrólogos, ya que se componen de muchos miles de grupos de taxonomímica, funcionalmente diversos que responden a factores ambientales bióticos y abióticos. Estudios recientes realizados en el noroeste del Pacífico, Estados Unidos, han explorado cómo las comunidades microbianas pueden codificar información sobre la hidrología de las cuencas a través de escalas. A lo largo de estas investigaciones se han analizado muestras de ADN de aguas recolectadas de sus cuencas dentro de las cuencas de los ríos Willamette, Deschutes y John Day en Oregon. Este trabajo demuestra las relaciones cuantificables entre taxones microbianos de aguas corrientes y métricas hidrológicas a diferentes escalas. En general, las comunidades microbianas de las aguas fluviales son ricas fuentes de información que pueden aportar nuevos conocimientos a las cuestiones hidrológicas no resueltas. Expone el doctor Stephen Good, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Biológica y Ecológica de la Universidad Estatal de Oregon, en Corvallis. El doctor Stephen se centra en comprender sus estudios, sus investigaciones se han centrado en comprender las interacciones entre el ciclo hidrológico y la forma y función del ecosistema, trabajando a escalas que varían desde microbios hasta continentes. Utiliza una combinación de experimentos de campos novedosos, trazadores biogeoquímicos y observaciones de teledetección para comprender las vías y los procesos de agua en sus viajes a través de la biosfera terrestre. El programa de investigación del Dr. Good abarca los campos de la ecología, la hidrología y la geología con aplicaciones tanto en el entorno natural como en el construido. Muchas gracias, Stephen, por compartir y por darte el tiempo de darnos este interesante tema. Es un tema novedoso para muchos, dentro de los cuales me incluyo, así que ya la modalidad es la habitual. Al final de la presentación de Stephen, daremos un espacio para consultas, conversas, reflexiones. Si alguien puede, si quieren pueden escribir en el chat o se pueden hacer las consultas verbalmente, no hay problema. La audiencia es tuya, Stephen. Ok, gracias para esta introducción. Estoy muy emocionante de estar aquí a hablar sobre este tema con ustedes. Y vamos a hacer esta charla en español, pero quizás un poco de Spanglish o un poco de inglés para algunos de las palabras técnicos que todavía no he aprendido los términos en español, casi no en inglés tampoco. Pero otra vez muchísimas gracias y vamos a empezar. Pues, como expliqué, mi nombre es Stephen Good y estoy un profesor en el Departamento de Biological and Ecological Engineering, Ingeniería Biológico y Ecológica. Y como un ingeniero, me gusta creer y organizar y desarrollar herramientas para mejorar nuestro conocimiento de cómo va el agua en los sistemas del mundo. Y eso hoy voy a explicar es una historia de uno de estos nuevos herramientas que estoy en el proceso con alguna otra gente, que Don Uricki, que es el segundo persona aquí, y Byron Trump, es dos colaboradores en este proyecto. Y entonces, como quizás si no estoy claro, se puede dar una pregunta durante toda la cosa y podemos clarificarlo de una vez. Ok, a empezar. Ok, como me dijo, soy de los Estados Unidos y estoy de una región en Oregon, y Oregon es el norte de California,
y sur de Washington. Y tenemos en Oregon un clima muy parecido a la clima de Chile Central, un clima mediterráneo con veranos que no están muy calientes y con mucho agua y lluvia en los inviernos. Y estoy visitando la Universidad de Concepción con el programa de Fulbright a compartir y aprender y a buscar oportunidades, a colaborar con gente que están trabajando en estos dos sistemas climáticos. Y entonces, si tiene preguntas o quiere hablar conmigo más, es excelente. Estoy contento de hacer eso. Y hay en la ciencia de hidrología ahora, hay muchos problemas que tenemos, muchas preguntas que no tienen una respuesta muy bien, que estamos intentando a resolver, pero a buscar una solución a estos tipos de problemas, necesitamos nuevas herramientas y nuevos técnicos, enfoques para resolver los problemas, porque los problemas están creciendo y no estamos logrando rápidamente soluciones. Y eso, como me dijo, eso es una cuenta de un nuevo herramienta. Como soy un ingeniero, me gusta hacer los herramientas. Y una cosa muy interesante, fue muy interesante para mí, que no tenía mucho conocimiento de esta área, es el costo para hacer análisis de ADN. Eso, aquí tenemos un gráfico con el costo que está bajando rápidamente. Por ejemplo, mira, la escala aquí es un logaritmo, log scale, y está bajando increíble rápido, más que Moore's Law, que es un clásico ley sobre la cuesta de los costos electrónicos, que está bajando cada año más barato, más barato. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso es antes del COVID, casi nadie sabía qué es un PCR y ahora casi todos saben, por ejemplo. Esa tecnología está más distribuido en cualquier lugar y es mucho más barato hacer un análisis. Entonces, ¿qué podemos aprender de este tipo de análisis? Eso es la pregunta. Y cómo podemos usar esta información como en la ciencia de hidrología. Entonces, en este estudio, yo empiezo a pensar cómo podemos usar este análisis, este ADN, información, y yo fui buscando en la literatura, y fue algunos papeles muy interesantes en la literatura en la área de microbiología. Y eso no es mi área, pero fueron papeles muy interesantes. Y un papel que me encontró primero fue muy interesante, fue esto de Daniel Reed, hizo en Inglaterra, y aquí se puede ver algunos sitios en el río Thames en London, y en todos estos sitios hicieron una investigación de la microbiología en cualquier lugar. Y aquí en estos 3 diagramas abajo hay la diferencia en el parte de arriba, el y-axis, que la diferencia entre una comunidad y otra. Y si tienen un número alto, hay una diferencia grande entre la microbiología. Y si tienen un número de dissimilarity bajo, tienen una comunidad que está muy cerca, muy parecido. Y aquí en el fondo tenemos 3 diferentes información, métricos de diferencia en el sistema del río. El centro es el más simple, es cuál es la distancia entre un punto a otro. Entonces, si los puntos están separados largo, es una distancia grande en Euclidean dissimilarity. También, espera, ok, pero la correlación entre la distancia de una muestra a otra y la diferencia entre la comunidad, estas cosas no eran conectadas muy bien. Pero si calcula la distancia más arriba de un punto de todos los ríos, the dendritic distance, más arriba de un punto, esta distancia es mucho más conectada a la diferencia en la comunidad
que la distancia en espacio. Entonces, eso es muy importante que dices, la comunidad está formado o conectado a la estructura de un sistema de ríos. Y con eso fue adelante a buscar otros estudios en esta área. Otra opción, por ejemplo, otro papel muy interesante fue esto del mismo año, de 2015, que hizo un estudio del río Danube en Europa, y ellos sacaron muestras de la microbiología en toda la ruta, desde una parte del cuenca muy arriba hasta la parte de abajo, y en cada sitio hicieron muchos diferentes tipos de análisis o químico y físico, pero también de la microbiología. Y después de este análisis, hicieron una investigación de cuál características del cuenca fueron más conectados al cambio de microbiología. Y más arriba en esta tabla se puede ver que la distancia en el río y el dendritic length, que está que está conectado al tiempo que el microbioma está en el río, es el más conectado a la diferencia entre la microbiología. También es muy interesante, ¿no? Pero esos papeles y artículos están del perspectivo a la comunidad de biología. Están usando la hidrología a entender el cambio de la microbiología. Entonces, tenemos otro objetivo a si podemos usar la microbiología a entender la hidrología. Vamos a hacer un cambio. Había otros estudios que fueron muy interesantes. Aquí es uno de los ríos en el Ártico, 6 ríos grandes en el Ártico, y aquí en la derecha tenemos un NMDS plot, que parece como un Principal Component Analysis, si tienen familiarizarse, pues si tienen conocimiento de eso. Y una cosa interesante de eso es, en todos esos ríos tuvieron una comunidad muy similar en el verano, aquí en amarillo, y otra comunidad en verde y azul del invierno. Entonces, estos dos tiempos del año tienen una comunidad muy distinto. Y eso era de un hombre, Byron Crump, que era en Horn Point Laboratory en University of Maryland en este tiempo. Y yo encontré algunos otros papeles de él haciendo investigaciones de este tema, como aquí es un ejemplo en Alaska, en los Estados Unidos, muy en el norte, del cómo la comunidad de la microbiología está cambiando entre un lago, pues entre los suelos, la tierra, por algunos ríos chiquitos a un inlet del mar. Y después de leyendo algunos más papeles de Byron, yo vi en un papel que él ha mudado a mi universidad, y él fue en el edificio lado a lado. Yo fui de una vez a ir y hablar con él, a ver si podemos empezar una nueva investigación. Y después de eso recibimos una beca del National Science Foundation a empezar una colaboración, y encontramos un estudiante de doctorado que hizo una investigación, y el trabajo que estoy presentando hoy es su estudio. Y en este estudio tuvimos 3 hipótesis y un proyecto grande para emplear la microbioma para obtener información sobre la función hidrológica. La primera parte fue que el microbioma está influyendo de las características de la cuenca. Y la segunda hipótesis fue la microbioma transporta información hidrológica. Y el tercer fue la microbioma puede informar sobre la dinámica del fuente del flujo de agua. Y vamos a cubrir todo eso, cosas rápidamente, y fueron capítulos de su thesis doctorado. Ok,
¿Todo está claro hasta ahora? ¿Está bien? Sí. Ok. Seguimos. No hay un problema ahora. Ok. Empezamos con los metodismos. Ok. Para mí, soy un hidrologista. No tengo muchos familiares. ¿Alguien está dibujando aquí? Espera. ¿Se puede ver algunos rayas amarillo aquí o no? Sí, aparecieron unas rayas amarillas. Sí, apareció una raya. ¿De dónde viene eso? ¿Es mío? Entiendo que está habilitado el lápiz, así que cualquiera puede rayar. Ok, Pero para que los que estén, por favor, no muevan el mouse para no rayar. ok, vamos a dejarlo. Ok, tengo que pararme con el mouse. Ok, como este tipo de análisis es nuevo para mí, eso fue una cosa que tenía que aprender, pero tuvimos casi todos los análisis en el laboratorio de mi colega. Entonces, yo no soy un experto de esta parte del proyecto, pero la cosa fue muy simple a recoger las muestras. Fuimos a un río, sacamos un cubo de algunos 20 litros de agua y bombearlo por un filtro. Y después de eso, lleva eso al laboratorio y en el laboratorio hicimos algunos amplificaciones de los genios 16S que corresponden a todos los tipos de bacteria en el río. Y después mandamos eso a otro laboratorio para hacer el sequencing de PCR, que después de todo eso, llegamos a una tabla como así. Y con eso yo puedo trabajar. Y por ejemplo, ¿cómo está organizado eso? Aquí arriba, lado a lado, tenemos nuestros sitios, nuestros lugares a donde sacamos las muestras. Y aquí en las líneas tenemos, para cada línea es una diferente especie de bacteria, por ejemplo. Y en esta tabla tenemos 3,000 líneas, pero en otra tabla quizás tenemos 10 o 20,000 diferentes especies de bacteria. Y aquí en cada número tenemos la cantidad de cualquier tipo de bacteria en cualquier sitio. Y con eso, mesa o tabla, debo decir, tenemos la información en cada grupo de la cantidad de cualquier tipo de bacteria. Y con eso podemos trabajar. En donde hicimos estos estudios, en Oregon tenemos un río grande que se llama la Columbia, y Oregon está al sur del río Columbia, y tenemos 3 cuencas de tamaño media grande, como de 50,000 kilómetros cuadrados. How can I clear this? Espera, voy a limpiar esto si puedo. Erase. No entiendo. Es nuevo. Ok, seguimos. Entonces tenemos 3 ríos que van al sur hasta el norte, hasta la Columbia, el Willamette, que es el más mojado, tiene lluvia alrededor de como entre un poco más de 2,000 milímetros de lluvia hasta como 1,500, y eso es en el oeste de los Cascados. Es un cordillera volcánico como los Andes, y a esta cordillera tenemos 2 otros ríos, el Deschutes River y el John Day River, y estos 2 están otros ríos que están mucho más seco y tienen mucho menos lluvia. Y hicimos una investigación de la microbiología sobre como estas 3 cuencas, y en lugares a donde hay
datos del flujo para muchos años en todos estos lugares. Ok. Y en todas estas cuencas, arriba de cualquier sitio, hicimos un tabla de todas las características de la cuenca, cómo es la clima, cómo es el gradiente, cómo es el suelo, cómo es la cantidad de agricultura o la cantidad de caminos y calles y todos estos tipos que podemos investigar a ver cuál está conectado o desconectado a la microbiología. Ok, empezamos con el primer hipótesis, que otra vez la composición de la comunidad microbiana está en el arroyo está relacionado con las características del cuenca. Ok, y ese artículo fue publicado casi 2 años en Frontiers in Water por Don Yoricki, el primer autor. Y yo puedo mandar una copia si quieren. Y en este estudio, el primer vez fue a comparar y a buscar las comunidades que están muy conectadas y muy parecen y las comunidades que están muy diferentes. Y aquí en la izquierda tenemos las comunidades que están más diferentes. Y por ejemplo, como que es como medio obvio, la comunidad, la parte más abajo de un río, del río Willamette, es más diferente a la comunidad más alta en otra, en el Deschutes, por ejemplo. Y si quiere comparar a la comunidad que están más similar, las comunidades más arriba en los dos cuencas están a donde están las conexiones más grandes, las comunidades más similares. Y también podemos hacer una investigación de cuando hay diferencias o comunidades similares, cuál es las características que también está cambiando. Y hicimos una investigación aquí de las cosas geomórficas, las cosas climáticas y las cosas sobre el tipo de uso de la tierra. Y en los cuencas muy chiquitos, los cuencas chiquitos, cuando nosotros descubrimos que cuando hay un cambio de la clima o un cambio de la geomorfía del cuenca, en las cuencas tamaño, eso corresponde a un cambio de la microbioma. Y con eso podemos decir que las diferencias en la comunidad microbiana están relacionadas con las diferentes características geomórficas y climáticas en los cuencas como más alto, más chiquito de este estudio. Y eso fue muy interesante y para nosotros fue la primera cosa que investigamos y descubrimos. Y con eso seguimos con el hipótesis 2. Ahora que entendimos que hay una conexión entre la microbioma y la clima y las otras cosas que es la fuente del sistema hidráulico, podemos investigar cuál tipo de información sobre la hidrología está conectado en la microbioma. Y ese estudio fue publicado este año en Science of the Total Environment. Y eso fue un interesante estudio. Y porque por esa investigación hicimos una lista de diferentes tipos de información hidráulica. Por ejemplo, cuál es el flujo en cualquier mes del año, cuál es el flujo de grande o chiquito, el flujo alto o bajo, en el 95% o el 5%, por ejemplo, aquí abajo. Y también cuál fue el flujo en el río algunos días antes que sacamos la muestra de ADN. Y eso investigamos desde 0 hasta 30. Entonces, aquí arriba tenemos métricos, hidrología de tamaño corto, entre 1 y 30 días en el pasado.
Tenemos en el centro aquí información sobre el flujo normal en cualquier mes, y aquí abajo tenemos información métricos sobre los flujos muy alto y muy bajo en los cuencas. Y aquí en el X tenemos los diferentes especies del microbioma que fueron en todos los cuencas, por ejemplo. Y aquí en el color tenemos una caracterización de la información compartido entre la microbioma y el métrico de la hidrología. Se puede ver, con eso se puede ver algunas cosas interesantes, que los taxonómicos, los grupos más abundantes en la microbioma, cargan más información desde las partes de la comunidad que es raro. Segunda cosa es que todos los métricos tienen algunas partes de la comunidad que carga información sobre este tema. Pero no es tan igual, algunos tienen más información y algunos más tienen menos. Y con eso podemos empezar a ver entre la comunidad microbiología dónde está escrito o como organizado información sobre un tipo de hidrología o otra. Y por ejemplo, con eso podemos ver que hay una conexión entre el tiempo que sacamos la muestra y el flujo. Y por ejemplo, hay una conexión más grande del flujo y el día de que sacamos la muestra, cuando hay un lag, una distancia de como 2 o 3 semanas, que llega a algún tiempo, algunos 2 o 3 semanas para un cambio de flujo a llegar a la microbiología, por ejemplo. Y otra cosa que es un poco interesante y un poco necesita más investigaciones es la comunidad en los ríos que estudiamos en el verano es más conectado al flujo en invierno. Y nosotros tenemos la idea que esta conexión es porque el flujo del río, la mayoría está en los meses de enero, febrero, marzo, cuando tenemos el flujo más grande del río. Entonces, si hay un cambio grande en flujo en este mes, está reflejado en la comunidad todavía en el verano, que es muy interesante. Y necesitamos hacer más investigación sobre esta escala de tiempo. Pero quiero avanzar al tercer hipótesis, que yo creo que es más interesante. Y eso es que no me olvidó a cambiar eso a español. Pero que la comunidad podemos usar para saber la ruta o qué está pasando a agua durante su viaje al mar. Que cuando el agua llega a una cuenca, pasa tiempo llegando al mar, por ejemplo. Y tenemos algunos análisis que hicimos, como los isótopos y otras cosas, que podemos aprender el tiempo que el agua está pasando. Pero con este tipo de análisis es difícil a decir qué está pasando al agua en este tiempo. Y pensamos, y estamos pensando, que podemos usar ADN a saber qué está el proceso que está pasando el agua durante este tiempo. Y en esta investigación hicimos una cosa simple, si podemos hacer algo como un base flow separation con ADN. Entonces empezamos al fin del verano con el como primer lluvia grande del año, y entonces la nivel hicimos una investigación sobre un evento solo en un río solo, que voy a presentar aquí. Y antes que el evento, el flujo en el río, el Marys River, fue bajo aquí. Tuvimos como 5 días de lluvia y el flujo subió y bajó otra vez. Y se puede ver que en todos estos círculos rojos es días que sacamos una muestra de ADN para investigar cómo está cambiando con el flujo.
Y con eso también hicimos una investigación con isótopos estable, con hidrógeno y oxígeno. Y la lluvia que viene con este evento tenía un señal aquí arriba de entre menos 20 negativo y 40 negativo. Entonces era un parte más grande, menos negativo que el agua en el río aquí abajo. Y el agua en el río no tenía una respuesta muy fuerte en relación a este evento. No había un cambio grande en los isótopos. Y eso es muy diferente de la microbiología en estos ríos. Aquí tenemos dos tipos de información sobre la diversidad de la comunidad. Aquí en la izquierda es el richness de la comunidad, cuánto tipo de bacterias tenemos en cada muestra, por ejemplo, el número de taxa. Y aquí tenemos el Shannon Index, que es otro como tipo de análisis que usan en biología para medir la diversidad. Y se puede ver que hay como un peak aquí que se lleva cuando el flujo sube y baja. Y la diversidad está cambiando rápidamente con este cambio de flujo. Y otra vez, es muy diferente entre los isótopos que no están cambiando tan rápido y tan fuerte. También hicimos una calculación entre la diferencia antes y después del evento. Y aquí en verde tenemos, en amarillo tenemos la diferencia entre los isótopos antes y después. Y se puede ver los isótopos están más diferentes como en el día 20 de octubre aquí, pero aquí en verde se puede ver la diferencia en la comunidad microbiana y la diferencia entre microbiana que se cambia más rápido, cambia en un tiempo diferente de los isótopos. Entonces es un tipo de información que está diferente de los isótopos. Un estilo de análisis muy común en biología es un Principal Coordinate Analysis, que es una separación de la comunidad, por ejemplo aquí de la microbiología, y es un estilo de cómo se puede visualizar la diferencia entre la comunidad. Y este estilo de análisis solo tiene información de la comunidad, no tiene ningún datos del flujo en este análisis. Pero aquí en esta parte tengo los puntos aquí desde el día 6 en octubre hasta el día 25. Tengo la comunidad Colorado por el flujo en el río. Y se puede ver que hay una comunidad antes del evento que está aquí abajo en rojo. Y durante el evento, cuando el flujo era más grande, más alto, hay otra comunidad aquí de la microbiología. Y después del evento, la comunidad de la biología se cambió a un tercer grupo, una tercera comunidad. Y es muy interesante y otra vez es muy importante a saber con esta Principal Coordinate Analysis, que es parecido a un PCA Analysis y otras cosas como así, que no tienen ninguna información sobre el flujo. Y yo a Colorado eso aquí, pero no es el grupo de los puntos aquí está solamente un consecuencia de la comunidad y su cambio en tiempo y con el flujo. Ok, y una cosa muy interesante es se puede usar el PCOA Coordinates a hacer un buen modelo simple del flujo. Y ese modelo simple del flujo, por ejemplo, un linear regression, por ejemplo, se puede hacer un modelo muy excelente con la microbiología, más mejor que si usas los isótopos o
otros métricos de diversidad. Pero no vamos a parar ahí. Aquí otra vez es un diagrama de un modelo del flujo en el agua usando el PCOA análisis de la comunidad para saber que y otra cosa más, un técnico clásico de geomorfía que se llama un CQ análisis o concentración flujo análisis. Y en este tipo de análisis hicimos un modelo del flujo aquí abajo y la concentración aquí en la Y. Y por ejemplo, cuando el flujo sube, si la concentración de algo se sube, eso cosa es movilizado en el río. Y otra opción es cuando el flujo sube, si la concentración de algo se baja, se puede decir que la cosa está dilutado en el agua. Y si no hay una relación muy buena, se puede decir que no se puede usar. Y entonces hicimos por el primer vez, yo creo, una investigación de ese tipo de análisis con la microbiología. Y eso fue muy interesante porque podemos analizar cuál tipo de bacteria, cuál taxa, cuál especie está movilizado cuando el flujo en el agua sube y cuál tipo de agua está, o cuál tipo de taxo o especie de bacteria está dilutado. Y aquí en la izquierda se puede ver los grupos que están movilizados y aquí a la derecha se puede ver el grupo que está dilutado. Y eso es muy interesante para mí porque una cosa interesante aquí es que hay una estructura que los grupos que están movilizados y otro tipo de grupo que está dilutado. Por ejemplo, una cosa muy interesante es el alfa proteobacteria, por ejemplo, este es el grupo más movilizado. Y otro grupo, la gamma proteobacteria, Bacteroidetes, actinobacteria, también está dilutado y no están muy movilizados. Y una cosa muy importante es que en la ciencia de biología, esta gente tienen mucho tiempo estudiando diferentes tipos de bacterias y saben algunas características de estos. Y con eso podemos conectar estas dos cosas. Y por ejemplo, los taxos dilutados incluyen muchos bacterioplancton conocidos, lo que está correspondiente a comunidades que viven en el agua y cuando el agua sube, hay menos de esta agua con tiempo largo en el agua, en el río, pensamos. Y otra cosa interesante es los la microbioma movilizado incluye bacterias del suelo que están conectadas a raíces y cosas como procesos como conectado a nitrógeno y otras cosas como así. Y se puede decir que esta agua que está cargando eso bacteria movilizado está pasando quizás por los raíces y zonas al lado del río. Y con eso podemos empezar a saber la ambiental donde está el agua pasando en la ruta al mar. Ok, casi llegamos al tiempo aquí y voy a terminar. Y con las conclusiones y se puede leerlo aquí, pero otra vez es muy interesante que es claro que la comunidad en una cuenca microbiana está conectada a las características de la cuenca y la hidrología. Y también hay diferentes partes de una comunidad microbiología
que está cargando información diferente de diferentes tipos de hidrología. Hay una parte que está cargando información corto y otra parte que está cargando información largo. Y tenemos mucho más trabajo a hacer, investigaciones, a saber más de esa parte, pero es muy interesante que información de la hidrología está cargada en diferentes partes. Y la tercera parte, conclusiones, es que cambios de la comunidad se puede presentar información de la fuente de agua y también qué está pasando con la sistema bioquímica durante su ruta. Y con eso yo puedo terminar. Y aquí están dos fotos de mis colaboradores aquí, Don Yoricki y Byron Crump, que hicieron mucho del trabajo de estos estudios. Y también quiero decir otra vez gracias a National Science Foundation para su apoyo en este effort y también a Kiram, que está aquí ayudando yo a estar aquí en Chile. Entonces podemos empezar con las preguntas si quieren. Muchas gracias, Stephen, por tu interesante presentación y un tema que sin duda son los temas del futuro. Si quieres, dejas de presentar, así podemos vernos mejor las caras y Como así ofrezco, es. perfecto, ofrezco la palabra, por favor. Claro. Y ojalá que fue claro, es que todavía estoy aprendiendo a cómo discutir este temas en español, pero estoy muy emocionante sobre esto. Okay. José Luis. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bien, yo estoy colaborando con Stephen en este proyecto y la verdad es que el tema de este uso de trazadores, que puede sonar bastante esotérico, es una herramienta complementaria más para estudios hidrogeológicos que nosotros podemos desarrollar. Y también, a raíz de una pregunta que hizo Carlos, también puede permitirnos cuantificar, evaluar y cuantificar impactos ambientales. En el área de la ciencia ambiental, un indicador es la biodiversidad. Mientras más biodiverso es un lugar, se supone que está más pristino. Entonces, también es posible determinar, por ejemplo, el impacto de la descarga de un afluente con medidas objetivas. Ahora, yo debo confesar que el tema del uso de ADN es algo que exploré hace muchos años y era muy, muy difícil conseguir a alguien que trabajara con esta técnica de PCR, que es una técnica de secuenciamiento genético. Pero hoy en día todos nos hemos hecho un test de PCR, así que es algo que realmente cambió notablemente gracias a la pandemia. Entonces, como todas las técnicas, como lo fue los isótopos en algún minuto, que era algo totalmente novedoso, esta es una técnica que se va a ir implementando y desarrollando. Por lo menos con Steven vamos a hacer un par de pruebas en enero en la zona del río Renegado para ver qué es lo que encontramos y cómo se puede ir generando musculatura en esta técnica. Sí, yo creo que hay muchas oportunidades aquí en esta área. Y hay algunos estudios muy interesantes en la literatura de biología y microbiología que tienen información muy interesante para nosotros en hidrología. Pero eso están en artículos y lugares a donde es raro que, por ejemplo, para mí a leer. Y estoy empezando a leer y hay una oportunidad a conectar algunos diferentes tipos de ciencia y avanzar todos.
Muchas gracias. José Luis Otro José Luis. Delgado. Otro José Luis. Así es, sí. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Stephen. Estuvo muy interesante la charla y el trabajo. Voy a prender mi cámara. A mí me ha tocado trabajar bastante en cuenca altiplánica, donde, por ejemplo, hay escurrimientos intermitentes de flujo en tramos largos de quebrada. Y muchas veces uno ve zonas de infiltración total de las quebradas y 1 kilómetro, un par de kilómetros más abajo el agua vuelve a salir. Y siempre hay dudas o no hay información suficiente para poder relacionar esos flujos de agua. Si es que es la misma línea de flujo la que está viéndose arriba y abajo o hay aportes intermedios. Y así que puede ser súper interesante utilizar este tipo de herramientas cuando la química o los isótopos no son concluyentes. Así que te agradezco ahí abrirnos un poco los ojos con cosas nuevas. Y lo mencionaste en la presentación, pero me gustaría ver si podías contarnos de nuevo respecto de los costos de esta técnica. Eso, Sí, muchas gracias. sí. Pues no sé, no puedo decir el costo aquí, no sé, pero en los Estados Unidos ya está, quiero decir, alrededor de $20 para muestra. Es como está bajando cada vez que estoy hablando con esta gente, que el precio está bajando. Pero es para mí una cosa muy interesante sobre eso, para hacer este análisis. No paga por muestra, se paga por la cantidad de ADN que quiere leer. Por ejemplo, si quiere leer, si tiene un grupo de 10 o vamos a decir 10 muestras en un lugar, se ponga todo el ADN de estas 10 muestras en un tubo y se manda eso. Y ellos después diga al laboratorio que quiero leer 1,000,000 sequences, a million reads. Y si tienen como 10 muestras del tubo, vas a tener por medio 100,000 reads cada muestra. Y si quiere pagar menos, se paga menos. Si quiere pagar más, paga más. Por ejemplo, hay un grupo en los Estados Unidos, el National Ecological Observation Network, que está sacando muestras en sitios. Ellos están haciendo sequencing muy profundo, se dice. Se hacen mucho reads del ADN. Y yo creo que con toda esta tecnología y todos los problemas con la pandemia, el precio va a bajar más, mucho más cada día. Muchas gracias, Gracias. José Luis, Stephen. Yeah. Hay una consulta en el chat a la cual yo me voy a sumar. Stephen, lo que has presentado está enfocado a trabajo, ¿verdad? Principalmente o exclusivamente sobre aguas superficiales. La posible aplicación al agua subterránea, ¿verdad? O la mezcla de aguas superficiales y subterráneas, ¿se ha visto algo? ¿Cuál sería tu mirada en ese sentido? Sí, hay algunas cosas muy interesantes sobre el agua subterránea y tenemos también algunas investigaciones que no estoy hablando sobre hoy. Pero por ejemplo, permiso, hay un grupo en Japón que está estudiando los manantiales, los fuentes chiquitos alrededor del volcán Fiji. Y en la microbiología, ellos están buscando para bacterias thermophilic, que le gustan el calor. Y hay diferentes tipos de bacterias que le gusta el calor y no le gusta. Y ellos están usando eso a estudiar
la ruta de agua subterránea que está pasando cerca o no cerca a cosas de geología que tienen mucho calor, por ejemplo. Y puedo pasar este papel o se puede buscarlo. Y hay otros estudios que yo creo que vienen. Yo creo que vamos a ver mucho más investigaciones sobre este tema en el próximo década. Gracias, Steve. Sí. Paola, tienes tú ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Pensando en el cambio climático, la secuencia de bacteria o de la microfauna de un curso de agua, ¿se ve influenciada por la temperatura del agua? No? Pues yo creo que sí. Y yo no sé todavía cómo la significa la nivel de relación es muy sensitivo, no tiene mucho influencia, no sé todavía, pero es una cosa importante. Ok, porque nosotros, yo trabajo aquí, estoy hablando desde Canadá. Nosotros estamos trabajando con bioindicadores, macroinvertebrados, y estamos tratando de hacer el lazo entre la temperatura para proyectar el cambio climático, la diferencia de la biodiversidad que va a existir y el estado de salud de un curso de agua, por ejemplo. Entonces estamos en eso, viendo Sí. qué vamos a hacer con la temperatura. Sí, es una buena pregunta y no hemos estudiado eso todavía. Ok, Sí. gracias. No tengo una buena respuesta para Okay, ti ahora. Sí. Tengo una consulta, hay una consulta de Gisela en el chat, si Stephen o José Luis conocen o hay alguna experiencia de alguien que está haciendo análisis en Chile de muestras de bioma en cuencas. ¿Ustedes como parte de este proyecto están haciendo algo acá o tienen contemplado hacer algo? Pues hace 2 semanas yo fui a una reunión de un grupo de la Sociedad Chilena de Limnología. Esa fue una reunión en Coyhaique hace 2 semanas y yo fui y hay algunos gente allí que tenían este tipo de datos y este tipo de análisis en su presentación. Pero eso fue, las preguntas de ellos no eran preguntas sobre la hidrología, fueron preguntas sobre la microbiología. Yo creo, otra vez, no soy de Chile, no sé los grupos aquí, pero yo creo que hay muchos grupos, que es un tipo de cosa que está agresiendo, yo no sé. Sí. Si me permite, Pablo, entre los Sí, por supuesto. biólogos y los limnólogos, la gente del mismo centro EULA, que hoy día conversaba con ellos ya el tema de estos análisis de PCR lo están haciendo. Lo que pasa es que este link de usar esta técnica como trazador ambiental en estudio hidrológico, esa es la novedad que tenemos. Ya el análisis de los biomas ya no es novedad. Ya está. Para los biólogos no, para nosotros. Entonces esa es un poco la idea de la venida de Stephen, porque la verdad que para mí era chino y después vi que era mucho más fácil. Y eso es ir haciendo pruebas y haciendo ensayos. Aquí hay mucho de generar experiencia. Gracias, José Luis. Gisela. Sí, quisiera preguntarte, José Luis, ¿tú solo conoces esta técnica en la Universidad de Concepción o tienes alguna referencia en alguna otra universidad que estén haciendo este tipo de análisis, pero relacionados con el agua? ¿En Chile? ¿Solo en la Universidad de Concepción o alguna otra universidad? No, entiendo que la gente del Austral también está trabajando en esto. Yo te puedo mencionar el ejemplo de la Universidad de Concepción porque tengo a mi amigo ahí, estamos hablando, pero por lo que me comentó Stephen y lo que vimos en el congreso, lo que vieron en el Congreso de Limnología,
entiendo que hay hartos grupos que están haciendo esto. Ahora no Ujú. te puedo identificar más grupos porque no lo ubico en este minuto, pero entre los Ok. limnólogos parece que no es un tema tan poco familiar. Mi interés pasa porque dentro del Consorcio Tecnológico del Agua donde trabajo, tenemos un grupo de investigación que está haciendo esto. Entonces quería saber si tú sabías de otro grupo en el resto de Chile. Así que muchas gracias. Ya, pues, por eso. Yo creo que si vayas a una universidad y tienen un grupo de microbiología y que está haciendo investigaciones sobre como la microbiología entre los perros o por gente que tienen algunos como enfermedades, hay muchos grupos que quizás están haciendo eso. Gonzalo, ¿quieres comentar lo que estás poniendo en el chat? A mí, yo en la misma línea iba a comentar algo. O sea, efectivamente, ahí hay un potencial interesante, digamos. Si quieres, coméntalo tú mismo. Sí, es que me acordé de cuando estuve estudiando las aguas de las termas de Puyehue, me encontré con un trabajo que había hecho un señor alemán justamente dedicado a la limnología, que caracterizaba los diferentes manantiales. En Puyehue hay como 20 fuentes puntuales, entonces hacía una caracterización de la microfauna, microflora de las aguas. Entonces puede ser interesante porque hay gente que se dedica a ver cuáles son las calidades específicas de las termas como un poco para como promoción, ¿no? de las aguas termales. Por eso me parece interesante. Y que pueden encontrar fauna bien especial, porque pueden ser justamente como hay bacterias eh, afines a las aguas calientes, ¿no? Como lo propongo como línea de trabajo, por si acaso alguien quisiera tomarlo. Sí, pues yo creo que hay mucha oportunidad para hablar con gente de biología que tienen información sobre la función de cualquier tipo de bacteria o microfauna, flora, y a conectar eso con el proceso que está en el agua, en la hidrología. Pero hay hay muchas oportunidades, yo creo. De hecho, esa es la prueba que queremos hacer este verano en el Renegado. A ver qué encontramos. Si quieres te contacto con la gente de Puyehue, van a estar felices de que hagas el Ya. trabajo. Sería interesante, sobre todo porque hay información previa. Gracias, Gonzalo. Perdón, estaba silenciado. ¿Cuánto demora, Stephen, los análisis? ¿Cuánto Tiempo tiempo? demora, ¿no? Sí, es rápido, entiendo. Pues no sé exactamente porque yo no hice nada de eso, eso fue en la laboratorio de mi compañero, pero no lleva mucho tiempo. Hay un tiempo para hacer el extraction and amplification, extraer y amplificar el ADN. Y se hace eso en un laboratorio con centrifuges, no sé la palabra en español. Y eso lleva un tiempo, pero no mucho. Y el tiempo a sacar la muestra tampoco fue media hora en el río bombeando agua por el filtro. Y sí. Ok, gracias. Las consultas, comentarios. Si no tenemos más consultas, te agradecemos, Stephen, ¿verdad? José Luis, por compartir esta interesante experiencia. Son las técnicas que cada vez van a estar más en boga en el futuro, ¿verdad? Y son un complemento a las herramientas clásicas. Si el construir la historia hidrológica o hidrogeológica de un sistema,
¿verdad? Es la suma de datos o de información que nos puedan dar datos. Les recuerdo que todas las presentaciones de Al-Sud quedan disponibles en la página, no inmediatamente, a veces un par de días, una vez una semana, depende del trabajo de nuestra gentil Pilar que edita y pone el material, tanto la grabación como la presentación, y a través de José Luis Arumí, ¿verdad? O mismo Stephen, si alguien, ahí Stephen tiene su correo, lo acaba de poner en el chat, ¿verdad? Si alguien quiere tener acceso a mayor referencia, ¿verdad? O información, lo puede contactar otra vez también de nosotros de Al-Sud. Así que si no hay más consultas, entonces vamos a cerrar y te reitero nuestro agradecimiento, Stephen, muy interesante el tema y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, colega. Chao, gracias. Sí, Chao, muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao, muchas gracias.